Estamos próximos a una nueva operación renta en nuestro país. Sí, vamos a hablar de algo que va a tener repercusiones para la del próximo año, siempre y cuando el proyecto de reforma tributaria o pacto fiscal del gobierno se apruebe. Por ejemplo, todos quienes tengan ingresos mensuales desde 4,5 millones de pesos van a tener que pagar más impuesto a la renta. Es parte de lo que vamos a hablar hoy en el noticiero de Renta 4 junto a un socio adjunto de impuestos de la consultora EY. Después de la pausa, empezamos con esta conversación muy interesante. Muy bien, vamos a hablar entonces de los cambios que podrían venir a los impuestos que pagamos todos los chilenos y muchos de ustedes seguramente van a poder verse impactados por estos cambios. Está junto a nosotros Víctor Fener, que es socio adjunto de impuestos de EY, que nos va a explicar los cambios que podrían darse siempre que se aprueben los cambios en el Congreso. Víctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Encantado de estar acá. Partamos por el más, no sé si la palabra es llamativo, pero que a muchos se les interesó, que es el impuesto a la renta. En un momento, las alzas iban a empezar en el cuarto tramo, que parte en 3,2 millones de pesos como ingresos al mes, pero se subió y ahora va a partir las alzas en 4,5 millones. Cuéntanos, ¿cómo ven en Iguay esta modificación? Bueno, antes que todo hay que hacer un disclaimer general, y es que hasta la fecha no conocemos el texto del proyecto de impuesto a la renta. Recordemos que a fines de enero se presentó un pedazo del pacto fiscal que es el denominado proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, donde está el tema de la norma antilusiva y varios otros temas, un proyecto muy grande. Y respecto a impuesto a la renta, está anunciado para marzo, y lo que conocemos hasta ahora son trascendidos y también presentaciones del Ministerio de Hacienda que ha hecho los partidos políticos que han circulado, ¿cierto?, ahí en el mundillo de los tributaristas, me imagino que los periodistas también. Entonces, todo lo que comentemos acá es en base a esas presentaciones y esos trascendidos, de manera que no necesariamente Así sigue es. al pie de la letra lo que es el proyecto final. Y en temas tributarios, como tú sabes, el diablo está en los detalles. Entonces, hay que tener cuidado de todavía no dar por sentado 100% todo lo que se conoce hasta ahora, porque podrían venir pequeños detallitos y cambios que podrían modificar el panorama, ¿ya? Entonces, para que ahí tus televidentes no se confundan. Entonces, dicho eso, eh, lo que el gobierno quiere presentar está en líneas generales dentro de lo que ya se había anunciado y también guarda similitudes con el proyecto de 2023 que fue rechazado, pero con algunos cambios. El proyecto de 2023 era un poco más agresivo en la subida de impuestos a las personas, porque no solamente modificaba las tasas, sino que también alteraba los tramos. Entonces hacía que gente que hoy está en tramos más bajos pasara a tributar en tramos más altos y con tasas más. Hoy en día eso se replica, pero solamente, como tú bien decías, dentro del quinto tramo hacia arriba, es decir, las personas que aproximadamente ganan más de 4,5 millones de pesos al mes. Esto, ojo, que se mide en UTM, entonces la cifra no es estática, ¿cierto? Sí, y algo muy importante, esto no es sueldos, sino que son ingresos. Es decir, se suman las formas de generar renta. Es todo tipo de ingresos, o sea, el impuesto global complementario, ¿cierto? Que el impuesto personal es una especie de cajón desastre donde van todos los ingresos posibles que una persona reconozca. ¿Ya? Entonces, normalmente los ejemplos que se ponen, los cálculos que se hacen es asumiendo que la persona tiene solo un sueldo, por ejemplo, por esa cantidad, pero puede tener un montón de otras cosas, depósitos a plazo, qué sé yo, rentas de arrendamiento, en fin, y todo va en la misma juguera y en algunos casos hay unas rebajas que se pueden hacer. Entonces, hay que tener cuidado con los ejemplos muy fáciles porque muestran una foto parcial, ¿ya? De hecho, fíjate que, claro, uno mira en lo que está propuesto por el gobierno y en el quinto tramo la subida de impuestos va a ser relativamente pequeña y se va a notar en los tramos superiores. Sin embargo, con lo que conocemos respecto del tema del impuesto a los dividendos, que viene aparejado de una desintegración del sistema tributario, con una rebaja del impuesto a las empresas, entre comillas, y si tenemos tiempo te voy a explicar por qué entre comillas, eh, pero ahí, en el fondo,
si esta persona, ¿cierto?, con el cual estamos haciendo el ejemplo y se está midiendo si va a tributar más o menos con la subida de las tasas de valor complementario, si esa persona recibe como ingreso dividendos de empresa, entonces no necesariamente va a pagar más impuestos. De hecho, con lo que conocemos hasta ahora se da una cosa que es bastante paradójica en relación a lo que el gobierno está buscando. Porque fíjate que el impuesto al dividendo, como ya no va a ir al sistema integrado, o sea, ya no va a ser parte de la tributación general, ¿ya? Como que van a tributar aparte, estarían tributando con una tasa única del 13%. Eso quiere decir que quienes están en una tasa global efectiva sobre el 13% van a pagar menos. ¿Y quienes están sobre el 13% de tasa efectiva? Los de los tramos superiores. Entonces, si hay alguien que gana, por ejemplo, 10 millones de pesos al mes, pero ese ingreso proviene 100% de dividendos de empresa, o sea, es un rentista pasivo, ¿cierto? Que su única renta, se gastó toda su jubilación, todo su ahorro en acciones de sociedad anónima, por ejemplo, y recibe puros dividendos. Esa persona va a pagar menos impuestos, a pesar de que gana 10 millones de pesos. En cambio, las personas que tienen participación en empresas que están bajo la tasa del 13 de global complementario, la tasa efectiva me refiero, no tasa marginal, esas personas van a tributar más. O sea, personas que están, por ejemplo, pagando un 5% de impuestos, global complementario, y reciben rentas de empresas, dividendos o retiro, por esas rentas van a pagar 13%, les van a subir la tributación. Eh, lo cual es, como decía, paradójico porque va a haber hipótesis, y quizás el proyecto viene en detalles que de alguna manera se hacen cargo de esto, pero va a haber hipótesis en que los que ganan más van a pagar menos y los que ganan menos van a pagar más, cuando se trata de participaciones societarias. Bueno, también dentro de lo que hemos podido conocer, la tributación máxima también bajaría con todo lo que tú mencionas dentro del global complementario y los cambios que se estarían conversando, bajaría de un 44 a un 39%, esto en el caso de las máximas tributaciones que hay actualmente. ¿Eso por qué se produce, Víctor? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de tasa global complementaria, que es una tasa progresiva. Sí. Entonces, la tasa del 44-45 nunca se da en caso de personas naturales porque hay parte de las rentas que no tributan con tasa máxima, aunque tú estés en el tramo superior. ¿Ya? Eso por un lado. Pero el caso en el que se da 100%, que de 44 a 45 se baja a 39 y fracción, es solamente en el caso de extranjeros residentes en países sin convenio de doble tributación. En el caso de extranjeros con convenio, la tasa se va a mantener en 35. Y en el caso de los demás, es decir, de personas naturales, fíjate que lo que va a ocurrir va a depender de varios factores. Ya no va a ser tan fácil sacar la foto. Pero fíjate que, por ejemplo, y aquí nosotros en Iguay hicimos un pequeño cálculo, ¿ya? Insisto, con lo que se sabe hasta ahora, esto puede, después con los detalles ser incorrecto, pero una persona que recibe 146 millones de pesos de dividendo de una sociedad, y ese es su único ingreso, el ejemplo que te ponía antes, ¿cierto? Esa persona hoy en día, tributa con una tasa efectiva de 35,46, no 44,45. Y con el proyecto efectivamente le va a subir a 39,32. ¿Ya? Entonces, va a haber una alza de impuestos para muchos casos y todo va a depender, y esto en razón de los otros impuestos que Hacienda está proponiendo, va a depender de cuántos dividendos distribuye la compañía y cuál es la tasa marginal de los accionistas. Víctor, conversando contigo, me acordaba de la reforma tributaria de 2014, en la que tuvo que hacerse otra reforma para explicar esa reforma, porque vienen muchos cambios, pero, y esto es lo que te quería preguntar, es muy importante que las personas sepan cuáles son los orígenes de sus ingresos, porque los orígenes de sus ingresos, las fuentes de sus ingresos, van a determinar efectivamente, como tú dices, si van a pagar más o van a pagar menos impuestos. Aquí entonces es importante el total, por supuesto, pero tan importante como el total, de dónde vengan esos ingresos. Exactamente, porque básicamente lo que va a hacer este proyecto es que va a establecer una especie de régimen especial para las rentas del capital, o sea, los dividendos, retiros de empresas, ¿ya? Y ahí la tasa efectiva con digamos, las simulaciones que hemos corrido hasta ahora, con lo que se sabe, se te puede ir para cualquier lado, para decirlo en simple, dependiendo de las particularidades del caso, dependiendo de si una sociedad que tiene otra entre medio y le distribuye toda la utilidad o una parte de la utilidad,
si el accionista retira mucho, retira poco, o si tiene la tasa marginal alta o baja, dependiendo de todos esos factores. Entonces, no es tan así. Hay casos que se va a tributar menos y otros casos que se va a tributar más. ¿Eso coincide con que los que tienen menos tributen menos y los que tienen más tributen más? Me temo que no. ¿Ya? Y eso es lo que puede ser complejo del gobierno para explicar o para justificar. Ahora, en el consolidado, en el bottom line, habría que ver qué efectos se producen. Pero aquí los casos particulares también importan, porque no queremos generar injusticias para algunos y en cambio rebajas para otros, me imagino. Ahora, el tema es complejo, yo sé que lo estoy tratando de explicar en fácil y aún así debe ser bastante enredado, ¿ya? Entonces, lamentablemente en temas tributarios a veces hay que entrar en los detalles, pero lo que te podría decir para que la gente se quede con una idea es que en materia de dividendos o retiros de empresas, utilidades de empresas que llegan a los accionistas, son buenas noticias para los altos patrimonios, para los que ganan mucho, y no tan buenas noticias para los no tan altos y los bajos, ¿ya? En esa materia. Si uno mira solo la tasa global complementario, sin considerar participaciones en empresas, ahí sí se va a dar lo que dice el gobierno, que el quinto tramo va a tributar un poquito más y los tramos superiores van a tributar un poco más, tampoco brutalmente más, pero una cantidad, digamos, considerable. Comparativamente con otros países, Víctor, ¿se dan estas particularidades de que dependiendo del origen de los ingresos se pague más o menos impuestos para una misma cifra acumulada? Y por cierto, a ver, Chile es bien particular por dos razones. Primero, porque tenemos un sistema integrado. ¿Qué quiere decir un sistema integrado? Que básicamente la tributación de las empresas se entiende que forma parte, o sea que es como un anticipo de la tributación de los dueños. Entonces, lo que pagó la empresa después se le descuenta a los dueños. Y es por eso que las tasas de impuestos finales en Chile son altas, porque en general los dueños de empresas pueden descontar, ¿cierto? Lo que ya pagó la empresa. Entonces, el gravamen al flujo no es tan alto a pesar de que la carga tributaria global es alta, ¿ya? Es una primera particularidad. Y una segunda particularidad, que en Chile la base del impuesto personal es muy baja. O sea, hay mucha gente que no paga impuestos o que paga muy bajos impuestos. Sé que políticamente es un suicidio proponer subirle los impuestos a la gente que gana menos, que no gana tanto, pero no existe ningún país desarrollado en donde la base sea tan pequeña. Por supuesto, hay formas inteligentes de hacer esa alza, permitiendo a las familias con hijos descontar gastos, en fin, hay una serie de mecanismos que se pueden usar para no afectar a quienes no queremos afectar. Entonces, como Chile tiene esas dos particularidades, hacer la comparación con otros países es súper complejo, porque no son dos sistemas que sean fáciles de comparar, hay que hacerle hartos ajustes. Entonces, lo que sí hay más o menos consenso es que en Chile la tributación a las empresas es muy alta, estamos por sobre el promedio de OCDE, las empresas pagan harto impuesto. Otra cosa es que haya informalidad, evasión, ¿ya? Y las personas, las tasas marginales también son razonablemente altas, estamos más o menos dentro te decía, del rango intercuartil, digamos, del rango más cercano a la mediana, eh, pero con una base muy pequeña. Entonces, nuevamente, eh, no se puede dar una comparación general, sino que hay que entrar a distinguir, porque varios países también distinguen. Hay países que a las rentas del capital les dan exención completa porque se entiende que se quiere fomentar el sistema financiero, qué sé yo. Entonces, muchos países conceden rebajas, a veces tienen tasas muy altas, como por ejemplo, como Alemania y Francia, pero las personas pueden deducir gastos, o Estados Unidos también. Pueden deducir el gasto del colegio, el gasto de ampliación de la casa, y en Chile eso está muy limitado. En Chile las personas casi tributan más que en base a renta, en base a ingresos. ¿Ah? Y es muy poco lo que pueden deducir. Entonces, eso también hace difícil que sea, si uno mira solamente la tasa, está mal esa comparación, porque hay tantos factores adicionales, pero al final, bottom line, Nicolás, perdona que dé todo este rodeo, que al final espero que dé algo de claridad con todos los factores que confunden. Me estoy remontando 10 años atrás para la reforma de 2014 con lo que estamos hablando y la pregunta con que quiero terminar la conversación. En Iguay ha aumentado las consultas de los clientes, tanto corporativos como personales, precisamente para saber eventualmente los cambios que va a tener el sistema tributario con el proyecto de ley que va a ser presentado la próxima semana por el gobierno y también con como vaya avanzando en el Congreso.
Por supuesto, o sea, nosotros tratamos de anticiparnos y somos nosotros los que vamos a los clientes a explicar los cambios, los posibles cambios apenas ocupan, ¿ya? Ocurren, perdón. Pero sí, o sea, por supuesto que hay una preocupación porque las decisiones de inversión no son insensibles a los cambios tributarios, ¿ah? Especialmente cuando se toca tributación de las personas, que es más delicada, ¿cierto? La gente es mucho más sensible, valga la redundancia, a cuando le suben los impuestos que tiene que pagar, digamos, ellos mismos con plata de ellos, digamos, aunque y cuando son las empresas es otra la racionalidad que hay, digamos, para evaluar el impacto. Entonces, por cierto, hay mucha preocupación por el tema de impuesto a la renta. Sí, eso sí, es justo reconocer que dentro de las iniciativas que se han presentado, y quizás esto va a hacer algo la diferencia en respecto de los proyectos anteriores, me refiero a los proyectos de la reforma 2014, básicamente, que yo diría fue la más controvertida desde ese punto de vista. Es que a lo menos en este paquete de proyectos vienen cosas que sí todos están de acuerdo que son positivas. Entonces creo que no debería ocurrir lo que ocurrió en 2023, que se rechaza en bloque. Probablemente el gobierno tenga muchos problemas para que se apruebe las alzas de impuestos, el tema de la norma general antilusiva, el tema del secreto bancario. Pero fíjate que sí hay varias otras medidas que yo creo debería haber bastante consenso en que se apruebe. Entonces, por lo menos me da la impresión, salvo que hay una crisis política de desconfianza y alguien golpee la mesa y se rechace todo en bloque, que esperemos que no. Yo te diría que de este proyecto van a quedar cosas y cosas que van a ser positivas para el sistema tributario. Víctor Fener, socio adjunto de impuestos en Iguay, muchas gracias por conversar con el noticiero de Renta 4 en un tema que claramente hay que seguir con atención y que hay que conversar mucho para poder entenderlo de manera cabal. Que esté muy bien. Así es, muchas gracias Nicolás por la invitación, que tengas un gran día. Reforma tributaria, con muchos cambios que van a venir pronto, es el tema que quisimos desarrollar junto a ustedes. Soy Nicolás Paut, nos vemos próximamente.